Algunas estrellas parecen estar hechas para brillar desde el primer día. Su talento, su presencia escénica, su ambición, todo parece alinearse como si fuera parte de un plan perfecto. Pero en Hollywood el brillo también puede deslumbrar y a veces puede cegar. Lea Michele fue durante mucho tiempo la promesa más fuerte del musical moderno, aclamada desde Broadway, convertida en fenómeno televisivo con Glee y respetada por su disciplina. Sin embargo, el tiempo y las voces que antes callaban empezaron a hablar. ¿Qué había detrás de la perfección, de la niña prodigio que se convirtió en símbolo de talento y también en una figura rodeada de conflictos? Hoy en Bóveda Cinemática repasamos la historia de Lea Michele, una carrera brillante, pero marcada por momentos oscuros, polémicas en el set y una reputación que para bien o para mal ya no puede ignorarse. ¿Fue víctima de una industria exigente o victimaria de su propio ego? Lo veremos por partes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. De Broadway a Glee, la construcción de una diva perfecta. Lea Michele Sarfati nació en el Bronx, Nueva York en 1986. Su historia como artista comenzó de forma inusual. Acompañaba a una amiga a una audición de Los Miserables. Terminó probando suerte y fue seleccionada. Tenía solo 8 años. Desde entonces su vida quedó marcada por el escenario. Mientras otros niños iban a fiestas o jugaban en el parque, Lea pasaba sus días entre ensayos, maquillaje y luces de teatro. A los 10 ya había actuado en Ragtime y Fiddler on the Roof. Para muchos estaba claro, era una niña destinada a brillar en Broadway. Durante su adolescencia comenzó a construir una imagen de artista disciplinada, perfeccionista y extremadamente dedicada a su trabajo. En entrevistas sus colegas la describían como intensa, pero siempre comprometida. Sin embargo, esa misma intensidad empezó a generar conflictos. Su personalidad fuerte, su obsesión por el control y su afán por destacar en todo momento eran tan admirados como temidos. Y entonces llegó 2009. Lea audicionó para una nueva serie juvenil musical llamada Glee, creada por Ryan Murphy. El personaje principal, Rachel Berry, parecía escrito para ella. Ambiciosa, talentosa, dramática, con una voz poderosa y una personalidad que dividía opiniones. Lea no solo obtuvo el papel, sino que también se convirtió en el rostro de la serie. Glee se convirtió en un fenómeno cultural. El elenco era diverso, la propuesta fresca y la música pegajosa. Lea era el centro de muchas tramas, y también la protagonista vocal de los temas más exigentes. Se ganó nominaciones, portadas de revista y un fandom devoto. Para millones de adolescentes, Rachel Berry era un ícono, y para quienes trabajaban con ella, Lea Michele era sin duda el alma del show, pero también, según muchos, la figura más intimidante en el set. La línea entre personaje y actriz empezaba a fundirse lentamente. Luces, cámaras, tensión en el set. Con el éxito de Glee llegó la fama global. Lea aparecía en portadas de revistas, asistía a entregas de premios, colaboraba con artistas de renombre y recibía constantes elogios por su talento vocal. Pero mientras su imagen pública se fortalecía, tras bambalinas empezaban a surgir historias menos favorables. En una entrevista con la revista Glamour, Heather Morris, quien interpretaba a Brittany, mencionó que el ambiente en el set no siempre era el mejor. En 2020 ella lo resumiría en una frase que resonó en redes sociales: "Fue desagradable trabajar con ella". La relación entre Lea y Naya Rivera fue otra fuente constante de rumores. Naya, quien interpretaba a Santana, tenía una presencia fuerte y un carácter directo, algo que muchos afirmaban que chocaba con el estilo de liderazgo de Lea. Aunque en su autobiografía Naya aseguró que nunca fueron enemigas como tal, sí admitió que dejaron de hablarse durante largas temporadas. Según ella, Lea se sentía amenazada si no era el centro de atención. Y no solo fueron las actrices, se hablaba de tensiones con maquilladores, vestuaristas e incluso con los productores. Algunos aseguraban que Lea llegaba a gritar en el set si algo no estaba bajo su control, mientras otros decían que exigía privilegios especiales. Todo esto ocurría mientras Glee se transformaba en un fenómeno de la cultura pop, tocando temas de inclusión, diversidad y aceptación. Un contraste curioso si pensamos que muchos de sus compañeros, justamente aquellos que representaban a las minorías en pantalla, se sentían ignorados o maltratados detrás de cámaras. Sin embargo, pocos se atrevían a hablar abiertamente, tal vez por miedo a represalias, tal vez porque en Hollywood a veces el silencio se premia más que la verdad.
El fallecimiento de Cory Monteith en 2013 fue un punto de quiebre. Leah, quien mantenía una relación sentimental con él, se convirtió en el rostro del duelo público. Su tributo en el capítulo especial de Glee conmovió a miles, pero también reforzó su posición como figura intocable dentro del show. El resto del elenco, aunque dolido, quedó en un segundo plano. Samantha Weir y el día que estalló todo. Junio de 2020. Estados Unidos vivía una ola de protestas tras el asesinato de George Floyd, y muchas celebridades expresaban su apoyo al movimiento Black Lives Matter. Entre ellas, Lea Michele publicó un tweet con un mensaje de solidaridad, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Samantha Weir, actriz que participó en la 6ª temporada de Glee, respondió al tweet con una acusación directa. ¿Te acuerdas de cuando hiciste de mi primer trabajo en televisión un infierno de vida? Porque yo jamás olvidaré cuando me dijiste que si tuvieras la oportunidad, te cagarías en mi peluca. El mensaje fue impactante, no solo por su crudeza, sino porque destapó una caja de Pandora. Actores como Amber Riley, David Snell y Alex Newell comenzaron a publicar reacciones que no negaban lo dicho, e incluso lo respaldaban con otras experiencias incómodas. Algunos no dieron detalles, pero sus emojis, frases ambiguas o simplemente su silencio hablaron por sí solos. La imagen de Lea Michele, hasta entonces mantenida bajo control, comenzó a desmoronarse públicamente. Se generó un debate. ¿Se trataba de un acto aislado, de una diva con mal carácter, o era parte de una conducta constante hacia actores afrodescendientes y del elenco en general? Lea respondió con un comunicado en Instagram. Afirmó que no recordaba haber dicho esas palabras, pero se disculpó por haber actuado de forma que otras personas percibieron como insensible o inapropiada. Dijo que era momento de crecer, escuchar y aprender, pero para muchos la disculpa fue tibia. Marcas como HelloFresh cancelaron sus contratos con ella, y el tema se convirtió en tendencia durante días. En medio de un movimiento social potente, este episodio no pasó desapercibido, y la conversación ya no era solo sobre Lea Michele, sino sobre cómo muchas producciones en Hollywood encubrían comportamientos tóxicos, mientras hablaban de diversidad frente a las cámaras. El silencio de sus compañeros y la caída de una imagen perfecta. Luego del escándalo, la mayoría de sus ex compañeros de Glee optaron por el silencio, pero el distanciamiento se hizo evidente. Eventos conmemorativos, entrevistas colectivas, reuniones virtuales. Lea no fue invitada o no asistió, y aunque nunca se confirmó un veto explícito, las ausencias hablaron por sí mismas. En 2021, el creador de Glee, Ryan Murphy, intentó alejarse del tema. Dijo que no tenía conocimiento directo de las situaciones denunciadas y evitó mencionar a Lea en entrevistas sobre el legado de la serie. La industria comenzó a ponerle una etiqueta difícil de sacudir, la de actriz problemática. En cuanto a sus proyectos personales, Lea intentó relanzar su carrera musical con un álbum navideño, Christmas in the City, aunque vocalmente sólido no generó gran impacto. Los medios ya no hablaban de su talento, sino de sus conflictos. Y mientras otras ex estrellas de Glee como Darren Criss o Jane Lynch participaban en nuevos proyectos y colaboraciones, Lea parecía haber quedado en pausa. Incluso se llegó a rumorear que había sido considerada para papeles importantes en televisión, que fueron descartados por la polémica aún latente. Para una actriz cuya imagen se había construido sobre el perfeccionismo y el control, este periodo fue una caída sin red. Funny Girl, la redención o la repetición del mismo patrón. En 2022, Broadway anunció una nueva producción del clásico Funny Girl. Inicialmente, el papel de Fanny Brice fue otorgado a Beanie Feldstein, una actriz con formación teatral, pero de perfil diferente al habitual en los musicales tradicionales. Las críticas fueron duras, y entonces, como si fuera parte de un guión, apareció Lea Michele. Para muchos era la elección natural. Desde Glee se sabía que interpretar a Fanny Brice era uno de sus sueños. Lo había hecho en varias ocasiones dentro de la serie, y hasta Ryan Murphy había dicho en su momento que ese papel debía ser suyo, pero su entrada en la producción generó tanto entusiasmo como suspicacia. Beanie Feldstein anunció su salida repentinamente, entre rumores de presión interna y malas decisiones con el equipo. Poco después se confirmó que Lea Michele tomaría el rol. Las comparaciones fueron inevitables, con Streisand, con Beanie, con Rachel Berry, y también con su propia historia. La crítica coincidió en algo. Lea brillaba en escena, su voz, su presencia, su interpretación. Todo parecía confirmar que ese papel era suyo por derecho. Las funciones se agotaron. La respuesta del público fue entusiasta. Pero tras el telón, algunos medios comenzaron a reportar patrones conocidos. Exigencias, mal clima, incluso favoritismos. Nada confirmado, ninguna acusación directa.
Sin embargo, el debate volvió a surgir. ¿Era este un regreso triunfal o la repetición silenciosa de un patrón que simplemente la industria ya había normalizado? Lea Michele sigue siendo una figura difícil de clasificar. Tiene una voz que deslumbra, una carrera que muchos artistas soñarían con tener, y un talento que incluso sus críticos reconocen. Pero también tiene una historia marcada por tensiones, acusaciones y una imagen que parece haberse fracturado sin romperse del todo. ¿Estamos frente a una víctima de una cultura de cancelación desmedida o frente a un artista que nunca aprendió a convivir con otros sin dominar el entorno? Tal vez como muchas figuras de Hollywood, Lea es ambas cosas a la vez, talentosa y compleja, admirada y señalada, brillante y problemática. Lo que está claro es que su historia todavía no termina, y tal vez como cualquier musical, todavía nos falte ver el acto final. Si llegaste hasta este punto, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que tenemos otros videos con temáticas similares que podrían ser de tu interés. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en un próximo video.